su diseño, ¿no? Se va a dar mantenimiento oportuno a los vehículos, no se contempló el mantenimiento y por lo tanto pues, iban a poder fallar y demás. Esto por supuesto que aquí ya es pues, real. ¿Sí, claro? Entonces, bueno, hasta aquí pues ya vimos uno de aplicación directa, ya seleccionaron ustedes, o bueno, ya no les dejé así como que seleccionen uno, pero con esta página de internet que vimos la sesión pasada, pues ya se dieron idea, ¿no? Y ustedes ya pudieron haber hecho propuestas de, pues yo selecciono este, ¿no? Que me cubre toda la capacidad, o dos de estos que me la cubren y demás. Los, digamos, puntos muy importantes son el presupuesto, por un lado, y el espacio que tengan en ese proyecto, en esa obra, ¿no? Porque pues ya dependiendo de estos dos, ya seleccionan adecuadamente qué almacenamiento necesitan, ¿vale? Bueno, ahí nos quedamos justamente en estos dos ejercicios y lo que seguiría a continuación sería la parte del barrido, ¿no? Es otra etapa que por ahí vimos del esquema general. Acuérdense que estamos describiendo todo el esquema general de un sistema de manejo integral de manera muy detallada. Una de las etapas es el barrido, ¿no? Y que por cierto, por ahí vi varias respuestas erróneas. Les pregunté algo de justamente la limpia. ¿Se acuerdan que hasta les hice una pregunta? ¿Cómo lo calificarían más? Por ahí vi que eso fue una de las preguntas que pues muchas y muchos de ustedes se equivocaron, ¿no? Entonces, bueno, por ahí repasen esa parte que lo vimos desde quién gestiona eso, ¿no? O sea, no les pregunté esto que no habíamos visto, sino la parte muy general y básica, ¿no? Pero bueno, el barrido sirve para dejar la localidad limpia, creo que es muy obvio. Y la responsabilidad de las zonas urbanas, eso lo platicamos de la vez pasada, ¿se acuerdan? Es del municipio, ¿no? Es decir, los gobiernos locales justamente son los que llevan a cabo esto, ¿no? Los municipios, ¿no? Las que le llaman cabezas municipales, ¿no? Y dice, a no ser que el reglamento de limpia indique pues otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué puede suceder? No sé si les toque a ustedes esto, que los mismos habitantes, como aquí dice pobladores, deben barrer fuera de sus casas, o sea, ya lo deja el municipio a cargo de los habitantes que ellos mismos limpien, ¿no? Afuera de sus casas, su banqueta, por ejemplo, su entrada, ¿no? De la puerta, lo limpien. No sé si les haya tocado eso. Eso, pero tiene que estar perfectamente establecido, pues, en los instrumentos legales del municipio, ¿no? O punto dice, la responsabilidad fuera de las zonas urbanas depende del municipio con una corresponsabilidad con los responsables de las carreteras, ¿no? Eh, no sé si han visto esas vialidades, que ya esa vialidad no solamente abarca un municipio, sino abarca dos o tres, a veces hasta una vía de comunicación, como es una carretera, ya no solo abarca un estado, ¿no? Pueden abarcar dos hasta tres estados, y entonces sí es una corresponsabilidad, ¿no? No nada más de, pues no va a pasar solamente por una comunidad, sino pasa por varias, y entonces sí ahí tendría que haber una participación y responsabilidad de cierta manera de todas las partes involucradas. Me refiero a, por ejemplo, las federales, ¿no? Las que son concesionadas o que tienen ya un peaje, ¿no? Y es una empresa privada, pues sí se tiene que hacer cargo esa empresa privada, pues de todo lo que pueda contaminar su vialidad, ¿no? O su vía de comunicación, ¿vale? Y entonces, dentro del barrido de este sistema, ¿no? Tenemos dos tipos, lo que es el manual o mecánico. El manual, seguramente lo han visto, ¿no? Ese es el más común. Y entonces dice, el barrido puede ser por la ciudadanía en general, como les decía, puede ser que ustedes mismos, ¿no? O mismas barran frente de sus casas, y es la más económica porque pues no tiene el municipio que proporcionar, ¿no? Un vehículo, una cuadrilla, que sería de trabajadores que vayan a limpiar esa localidad, y el municipio, aquí se realiza el barrido de las calles y plazas públicas que están dentro de su competencia, por supuesto, ¿no? Y entonces el barrido manual, aquí les coloco una imagen, tienen más o menos estos materiales o instrumentación, ¿no? Aquí dice, ¿no? El barrido manual requiere el empleo de muchas personas, es decir, la cuadrilla sí está compuesta de varios trabajadores, ¿no? O trabajadoras, y se requiere poca inversión. ¿No? Es decir, no son tan costosos pues, realmente los materiales que le proporcionan estas personas, ¿no? La escoba, ¿no? El almacenamiento, ¿no? Para los residuos, este tipo de cosas no es tan caro, ¿no? Entonces aquí dice, conforme al sueldo a pagar, pues sí puede ser cara, ¿no? Si le van a dar, que sería lo justo, ¿no? Un salario digno a los trabajadores, ¿no? Que van a brindar y van a hacer esta labor, pues sería lo esencial, pero ya si le quieren dar pues más paga, ¿no? Una muy buena paga, pues obviamente se podría encarecer, ¿no? Eso definitivamente, ¿no? Y aplicable también en calles de difícil acceso, ¿no? Porque las mecánicas, como ahorita lo vamos a ver, pues son vehículos ya especializados y luego son un poco más estorbosos, más anchos y no pueden ingresar a todas las calles, sobre todo piensen en las comunidades rurales, ¿no? Es muy complicado pues que esos vehículos entren y además de que entren, pues puedan hacer una limpia muy eficiente, ¿no? Eso también, cosa que en los manuales, pues por supuesto que es mucho mejor, ¿no? La persona pues, va,
ve los residuos, los tiene que recoger y es más eficiente y puede ingresar, vaya, ¿no? Más fácilmente. Entonces el mecánico, vean esta fotografía, este vehículo, ¿no? No sé si los han visto en algún momento en las calles, pasan en las calles y justamente tienen varios elementos, ¿no? Para ir limpiando todos los residuos que están justamente en esa vialidad, ¿no? Entonces aquí dice, el barrido mecánico requiere una fuerte inversión, imagínense el costo, ¿no? De estos vehículos, pues ya es bastante elevado y un mayor mantenimiento, ¿no? Para que pues, siga funcionando sin ningún problema, ¿no? Entonces aumenta la eficiencia y aumenta la eficiencia, pero en calles pavimentadas, ¿no? Y que tengan buen mantenimiento, porque si no, pues ya no pueden ingresar, ya no puede pasar el vehículo y demás, o son muy angostas, ¿no? Y entonces eso dificulta mucho esto, ¿no? Entonces aquí se requiere una pavimentación de las calles y plazas, porque si no, pues ya no puede ingresar, ¿vale? Entonces tenemos esos dos sistemas, ¿no? El manual y Manchas. el mecánico. Entonces ya va a depender de ustedes qué presupuesto tienen, ¿no? Manchas. Para seleccionar una u otra. Ustedes han visto comúnmente, pues el manual. O si hacemos una estadística, en México se practica más el manual que el mecánico, ¿no? Precisamente por los que tiene, pues el mecánico. Y luego ya entrando a otra de las etapas, que es la recolección, que justamente da como una introducción al siguiente subtema, que sería ya el diseño de lo que es la recolección, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por recolección? Pues sería como de recoger los generados desde el punto de almacenamiento temporal. ¿Recuerdan de que vimos almacenamiento temporal? Que es como el cesto que tienen en sus casas. Lo dejan, pues, por un momento para cuando llegue el camión rector, pues, se ve, ¿no? Entregan los residuos, ¿no? Entonces, este dice hasta el equipo destinado para su transporte, ¿no? A las distintas instalaciones, como que puede ser una, lo que le llaman estación de transferencia, más adelante, puede ser un tratamiento que ya voy a dar, hacerle algo al desecho, ¿no? A la basura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a transformar? Es decir, reciclar, lo vamos a incinerar, ¿qué le vamos a hacer? Eso se refiere con tratamiento, o lo vamos a reutilizar, a reusar, ¿no? O ya de plano, si no tiene ninguna de estas opciones anteriores, pues ya vamos a disponerlo en un sitio adecuado, ¿no? En un sitio adecuado para mantenerlo indefinidamente en ese sitio para que solito, con el paso del tiempo, se degrade, o bueno, no solo, ¿no? Sino con los agentes justamente pues, del ambiente, ¿no? Microorganismos, el intemperismo sea degradado y vuelva a introducirse, pues, suelo como tal, ¿no? Y otra vez al ciclo vaya, ¿no? Entonces, en esencia sería eso la recolección. Y ustedes como ingenieras o ingenieros civiles deben de diseñar adecuadamente por dónde van a pasar los vehículos, ¿no? No sé si lo habían pensado, piensen en qué ruta sigue el camión que me recolecta los residuos, ¿no? O sea, planteense esa pregunta y ahí es donde van a decir, bueno, no sé, pasa por mi calle, ¿no? Y luego a dónde se va, ok, o cuántas calles recolecta antes de irse y a su destino y cuál es su destino, ¿no? Los lleva a una planta, ¿no? De transferencia, los lleva a un relleno sanitario, todo ese tipo de situaciones son las que ustedes tienen que definir perfectamente claro o tenerlas bien establecidas para hacer un adecuado diseño. Si ustedes empiezan a fallar con o omiten, ¿no? Un cierto elemento, pues entonces empezamos a tener deficiencias y los problemas que se tienen hoy en la realidad, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, la recolección, aquí véanlo, es una de las etapas más caras, ¿no? De hecho, pues es la más cara en realidad del manejo de residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Primero, piensen en el presupuesto que se requiere para los vehículos, ¿no? Los vehículos, el personal que los opera y que va a ayudar. Muchos de estos, no sé si sabían ustedes, no todas las personas que ayudan, ¿no? Pues, a recolectar, a tomar los residuos pues de los habitantes y depositarlos al camión, no todas tienen salario, o sea, no tienen sueldo base, vaya, ¿no? Muchos son voluntarios, justamente, o sea, no tienen como tal un contrato como trabajadores, no lo tienen formalmente, son voluntarios, ¿no? Y ayudan a esto y justamente lo que ganan nada más es con esta propina, ¿no? Que pues está muy acostumbrado aquí en México, ¿no? Eso es lo que tienen, pero el operador, por supuesto, el conductor del vehículo, pues sí, y por lo regular tienen un ayudante nada más, ¿no? Que sí tiene sueldo base, pero hay muchas veces nada más es el operador y todos son voluntarios, ¿no? O sea, no tienen sueldo. Eso ya va a depender de cómo esté la cuadrilla compuesta, pues incrementa los costos, por supuesto, ¿no? Y también el mantenimiento y el traslado, ¿no? La gasolina y todo eso. Entonces piensen todo en lo que realmente se invierte en la recolección. Eso hace que sea la etapa, una de las etapas más caras, ¿no? Con mayor presupuesto. ¿Presenta menores oportunidades de minimización de costos? Sí. O sea, ¿nos podemos ahorrar costos? Sí nos podríamos ahorrar, y ahorita vamos a ver una gráfica, de hecho, sobre todo en el diseño, en el siguiente subtema,
que nos va a ayudar a ver cuándo aplicar una estación de transferencia y cuándo no. Eso reduce costos. Pero en esencia, más reducción de costos, pues no lo vamos a tener, sobre todo si hay que tener un buen programa de mantenimiento de los equipos y demás, para que no nos fallen, no entremos a lo que le llaman mantenimiento correctivo, que es cuando ya me falló, hago la corrección. No, hay que tener lo que le llaman un mantenimiento, de hecho, no sé si habían escuchado del mantenimiento predictivo. O sea, son ahí tres tipos de mantenimiento. Mantenimiento predictivo, el preventivo y el correctivo, ¿no? El predictivo, como su nombre lo dice, es tener como modelos o estimaciones de cuándo me podría fallar un dispositivo, un aparato, o en este caso una maquinaria, para que antes de que me falle, yo ya le doy mantenimiento y no me falla, ¿no? Eso sería lo ideal, y cosa que en México, lamentablemente, pues tenemos esa fama, ¿no? De que no se tiene un mantenimiento oportuno y siempre tenemos el correctivo, ¿no? Ya hasta que me falló, pues le hago la reparación, ¿no? Entonces, eso es lamentable, pero debería ser un predictivo, un preventivo, ¿no? El preventivo es simplemente tener mi programa de mantenimiento, cumplirlo al pie de la letra para que pues, no se me estropee. Pero el predictivo, que con el paso del tiempo, por más mantenimiento que le dé, puede suceder la falla, ¿no? De que de plano, ese, aunque le haya dado mantenimiento, va a fallar y entonces procuro pues restablecerlo o comprar esa pieza antes de que falle, ¿no? Sí queda claro, es la diferencia. Entonces, eso también hace que podemos mejorar la minimización de costos, pero como tal no hay tanto que mejorar, ¿no? Pero a eso me refiero con el segundo punto, ¿no? La frecuencia de recolección también es un factor importante. Yo se los pregunté en otra sesión, ¿no? ¿Cuántas veces pasa la semana, pasan a la semana en sus casas a recolectar? Por ahí me dijeron entre 2 y 3, ¿no? Estuvo más o menos el valor, ¿no? A veces 2, a veces 3, o siempre nada más 2, ¿no? A lo mejor nada más pasa lunes y jueves, no sé, nada más, o en otros etcétera, pero nada más ya tienen días establecidos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque entre menos pase, más volumen, ustedes vieron los ejercicios, ¿no? Si pasan menos los vehículos, más almacenamiento requiero porque tengo que acumular ahí lo de más días, ¿no? No nada más lo de un día, sino lo de 2, lo de 3, porque no pasa tan seguido el camión. Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando pase el camión, tengo que mandar un vehículo que tenga muy buena capacidad. ¿Qué diferencia sería que pase diario? Pues si pasa diario no requiere un camión de un almacenamiento muy grande, porque va a estar pasando diario, ¿no? Vean la diferencia, pero obviamente pasar diario también me repercute en gasolina y demás. Véanlo todo eso como un análisis bastante importante en cuanto a evaluación, económicamente hablando, se refiere en un proyecto, ¿no? De recolección de residuos. Bueno, aquí dice el tiempo, desde la generación hasta la recolección de residuos sólidos, esto de RC, de residuos sólidos, no debe exceder, y esto no sé si lo sabían, es un criterio que se ocupa, el ciclo de reproducción de la mosca. ¿Por qué creen que tomen el tiempo de vida de la mosca, bueno, su reproducción, mejor dicho, para la recolección? Que aquí, dependiendo del clima, les coloqué estos datos, van entre 7 y 10 días que se reproduzcan más moscas. ¿Por qué creen que tomen a la mosca y no otro vector, no? ¿Qué otro vector puede ser? Pues la cucaracha, ¿no? La rata. ¿Por qué la mosca? ¿Por qué creen que la mosca sea el vector que tomen en cuenta? ¿Una idea? Me imagino que porque es el ciclo más corto, y hay unos de los animales que se encuentran en la recolección. De hecho, es común la mosca, pues ustedes dejen basura ahí sin tapar, ¿no? Y el primer animal que van a ver, ¿no? Las moscas, ¿no? Entonces, el primer vector, ese es el primer vector, ya pueden llegar más, ¿no? Dependiendo de cómo tengan ahí sus residuos y demás, pero justamente la mosca es el primero, entonces de ahí que se basen que, ok, antes de que se reproduzca, es decir, si ven, varía entre 7 y 10. No puedo dejar almacenados residuos, si nos vamos a muy estrictos, más de 7 días, que sería el valor más pequeño o el límite inferior, digamos, más de 7 días porque ya se me van a reproducir más moscas, ¿no? Y eso pueda dar pie o propiciar a que tenga un foco de infección ahí y pueda pues tener pues ahora sí propiciar enfermedades, vaya, ¿no? Infecciosas. ¿Sí que claro? Entonces, de ahí que se tome en cuenta el ciclo de reproducción de la mosca, ¿ok? No puedo dejarlo más de 7 días, o sea, al menos una vez a la semana tengo que pasar a recolectarle los residuos a la población en general. ¿Sí que claro? Esto como se toma como referencia, claro, tampoco lo ideal, sería mejor, como ustedes me dijeron ahí en su participación,
pasan 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, o a veces diario, ¿no? Ya va a depender de cómo hayan gestionado todo esto, ¿vale? Entonces, esos criterios se toman en cuenta. Otros que influyen, ¿no? Factores que influyen, vean, características de los residuos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ya lo quieren separar desde ahí, pues tengo que mandar, por ejemplo, ¿no? No sé si en sus casos, en sus casas me refiero, tengan esta parte, ¿no? De que un día pasa a recolectarles los residuos orgánicos y otro día específico pasen a recolectar los residuos inorgánicos, ¿no? No sé si sea su caso, pero desde ahí ya están haciendo, tienen una ventaja adicional porque lo van a separar desde la fuente, ¿no? Que los genera, que serían las casas habitación, y entonces ya lo entregan justamente separado, ¿no? Entonces tengo que mandar, o a veces hacen eso, o a veces mandan el mismo camión, es el mismo camión que se va a llevar los dos tipos de residuos, pero tienen diferente almacenamiento, o sea, en una parte de su almacenamiento solamente colocan los orgánicos y en otra parte los inorgánicos, no sé si los han llegado a ver. Entonces las características de los residuos pues influyen y depende de cómo ustedes los quieran recolectar. Los quieren recolectar separados ya o combinados, ¿no? O sea, que nos los den mezclados y yo los voy a otro sitio a que los separen, a que los clasifiquen. Eso ya va a depender de cómo lo tienen ustedes, ¿no? ¿Queda claro? Algo muy importante que si lo van a separar desde la fuente, pues sí tienen que hacer mucha difusión de información a la población en general, ¿no? O sea, decirles bien, sepárenlos entre orgánicos y inorgánicos. ¿Cuáles son los orgánicos? Estos, ¿no? ¿Y cuáles son los inorgánicos? Estos. Porque si no hacen esa difusión, pues créanme que no van a poder separarlo mucha gente, o los va a combinar y no va a servir de mucho, pues recolectar de manera separada. Así que claro, entonces vean todo lo que conlleva a tomas de decisión, ¿no? Otro punto serían las variaciones estacionales, ¿no? No es lo mismo lo que generan en diciembre, piénsenlo, que lo que generan, por ejemplo, ahorita, ¿no? En octubre. ¿Están de acuerdo? Y ni en composición, ¿no? Ni en volumen, ni en composición se podría comparar, ¿no? Justamente, entonces vean que las variaciones estacionales, pues también influyen, ¿no? Entonces eso tómenlo en cuenta. Y no solo esto, ¿no? Piensen también en festividades, ¿no? Ahí va a haber localidades donde haya fiestas, pues en tal mes, ¿no? Eso va a generar más residuos, ¿no? Hablábamos ahí por ahí de la feria del caballo, ¿no? Justamente, pues ahí en esa zona, ¿no? De Texcoco, pues justamente va a haber más residuos en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y demás situaciones que podríamos tomar en cuenta, ¿vale? También que interviene la estructura urbana, la población y el tráfico, ¿no? Sobre todo este es uno de los que tiene mucho impacto, lo del tráfico, ¿no? Bueno, la población, por supuesto, porque entre más población, ustedes ya saben que es proporcional a el volumen que se va a generar de residuos y por ende los que voy a recolectar, ¿no? Entonces, esto influye y también la estructura urbana se refiere a, ya lo dijimos, ¿no? Al inicio de si es un estrato alto, ¿no? Me refiero de poder adquisitivo alto, pues generan más otro tipo de residuos que más inorgánicos y orgánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también influye y entonces eso hace que yo tome decisiones diferentes, ¿no? Pues para esa parte de la población manda estos vehículos, ¿no? Y para esta otra parte manda estos otros y demás. Véanlo todo, pero el tráfico lo resalté porque yo les preguntaría, ¿a qué horas pasan? Si quieren, colóquenme en el chat. ¿A qué hora pasa el vehículo que recolecta la basura de sus hogares? ¿En qué horarios más o menos en promedio? ¿Qué me dicen? Si quieren ahí colocarlo en el chat. ¿En qué horario pasan por lo regular a recoger los residuos en sus hogares? Ponen aquí a la 1, entre 9 y 10, a las 8 de la mañana, 9, 1 también, por ahí a las 7 de la mañana, más temprano, 12 del día, entre las 12 y las 4, 8 de la mañana. Vean que tienen horarios muy distintos, ¿no? Muchas gracias por su participación. 5 de la mañana, por ejemplo, ahí muy temprano, ¿no? 5 de la mañana, 10 de la mañana o 4 de la tarde. Ok, bueno, vean lo que cambia mucho dependiendo de dónde sea, ¿no? Y esto, ¿a qué voy con esto del tráfico? Justamente está relacionado con esto. Por ejemplo, ahí me llamó la atención 5 de la mañana, ¿no? Que dijo un compañero, ¿no? Entonces, justamente 5 de la mañana pues es un horario, me parece muy ideal, por un lado, en cuanto al tráfico se refiere, ¿no? Al tránsito vehicular. Porque no va a haber tanto tránsito a las 5 de la mañana y el vehículo se puede desplazar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí que me colocaron, no sé, a la 1, 12 de la tarde había más tránsito, pues depende de la localidad. Ahí yo esperaría que el municipio que está gestionando pues todo el manejo de residuos, pues lo haya analizado y a lo mejor dice, no, esta zona que se recolecte a la 1 de la tarde, ¿no? A lo mejor ahí donde mencionaron a la 1, a las 12, ¿no? O a las 10 de la mañana, etcétera, pues lo tuvieron que haber analizado, ¿no? Porque de esta parte del tráfico, porque entre más tránsito vehicular, ¿qué va a suceder? Se refleja en costos, ¿no? Pues más parado va a estar mi vehículo, más
voy a tardar en que recolecte toda esa zona que tiene a su cargo, ¿no? Más combustible voy a consumir, por ende, se va a traducir eso en más presupuesto, más dinero me va a llevar. Así que claro, entonces es muy entendible que en unas localidades mejor pase muy temprano, como a las 5 de la mañana, que por ahí comentaban, o muy noche, también podría ser otra, ¿no? Ya no leí ahí o no vi si a alguien les pasa muy noche, pero también podría suceder, ¿no? Que pase a las 9 de la noche, 10 de la noche, por ejemplo, ya muy tarde, pero también por evitar el tráfico vehicular, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces, estos factores repercuten mucho, ¿eh? Tendríamos que analizar justamente esto, ¿no? Que ya va de la mano con otras áreas, ¿eh? Porque yo les preguntaría cómo medimos el flujo vehicular de avenidas, calles y demás. ¿Ustedes saben? No sé si han llevado ya asignaturas de sistemas de transporte o todavía no, creo que todavía no llevan, ¿verdad? ¿O ya están llevando? Ya las llevamos, pero todavía no, bueno, yo todavía no veo ese tema. Ese tema, correcto. Bueno, se los platico. Aquí justamente se tendría que hacer registros que le llaman aforo vehicular y que lo vamos a de hecho a ver más adelante, porque aparte de aire, justamente un modelo matemático tiene que ver con esto, ¿no? Pero es básicamente aforar con cierta instrumentación cuántos vehículos pasan en esa calle, en esa avenida. Eso nos ayuda mucho a saber y en qué horarios, ¿no? Sobre todo, eso nos ayuda mucho para gestionar esta parte, ¿ok? Bueno, el siguiente punto dice repercusiones de la posible recogida nocturna, ¿no? Esa sería otra. Por ejemplo, ahí comentó el compañero, a las 5 de la mañana pasa, ¿no? Sí se evitan el tránsito vehicular, pero ¿qué podría ser? Que aquí ahora como contraparte, como consecuencia, pues es que si es muy ruidoso, ¿no? Pues el vehículo y demás, para avisar, ¿no? Que va a recolectar, pues ya habría molestias, a lo mejor ya en la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, esto ya podría ser como una contraparte, entonces sí tendrían que analizarlo bien. No sé si ahí el compañero que nos dijo a las 5 sea molesto o cómo es que a lo mejor no es tan molesto, como ya se acostumbraron, pues ya no hay ningún problema y demás, pero bueno, eso también podría ser una contraparte, ¿no? Distancias al centro de eliminación, aquí dice, o descarga, ¿no? Es decir, otro punto importante, ¿a dónde voy a llevar la basura, no? ¿Se han preguntado ustedes, una vez que el camión se lleva su basura, la basura de sus hogares, ¿a dónde va? ¿Saben la respuesta? A lo mejor no, a lo mejor algunos sí. Dicen, sí, yo he visto o sé que de aquí la llevan al relleno sanitario más cercano, ¿no? O a tal relleno. O no, yo nunca me había preguntado, no lo sé. Bueno, ustedes como ingenieras o ingenieros civiles, pues ya tendrían que tener definido, ok, lo recolecto de esa comunidad y a dónde lo llevo. Lo voy a llevar a un relleno sanitario, a una estación de transferencia, a una planta que recicla, ¿no? Esos residuos, o a dónde los voy a llevar, o a tratarlos, ¿no? A incinerarlos o alguna otra tecnología, tendrían ustedes que definirlo, ¿vale? Y las distancias influyen mucho por los costos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en esa gráfica que les comentaba. Y aquí posibilidades de normalización de recipientes de recolección para realizar su carga mecánica, ¿ok? Entonces aquí dice normalización de recipientes, ¿no? No sé si han visto los contenedores que a veces están diseñados como para que los vehículos simplemente con un mecanismo, que son justamente de acero, no sé si han visto, que son así, tienen ciertos mecanismos de metal que pueden insertarlos a los contenedores, los levantan y vierten todos los residuos en su almacenamiento. No sé si, yo creo que sí en algún momento lo han visto. Bueno, también eso es importante, ¿no? El camión me va a recolectar los contenedores y de qué manera. Pues el mismo vehículo los puede levantar y colocar, o qué necesito, ¿no? O cómo va a ser justamente esa disposición del almacenamiento al vehículo, ¿no? O todo va a ser en bolsas y simplemente nada más lo aviento. Y además, los vehículos, acuérdense que pueden ser nada más un armamento simple o pueden tener una compactación ya, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿vale? Entonces, todo esto influye, ¿vale? Bueno, hasta aquí llegaría este subtema. Aquí les dejé la bibliografía y arrancaríamos con el siguiente subtema. No sé si hay dudas de este subtema, porque empezaríamos, que es la recolección. Ahora, ¿cómo se diseña la recolección? Pero antes, dudas, preguntas hasta aquí, comentarios, ¿no? ¿Seguros? Ok, creo que no, ¿verdad? A ver aquí si en el chat mencionaron algo. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a empezar esta subtema, que es el tema 3.5, que sería diseño de rutas de recolección, perdón. Y este tema es el que les acabo de publicar.
por si lo quieren descargar una vez o ya no sé si ya lo descargaron, y es práctico, ¿no? De hecho, les voy a dejar una tarea justamente de este tema, una tarea en donde van a aplicar todos los criterios que ahorita ya mencionamos del subtema anterior y de este, ¿no? Entonces aquí dice, equipo de recolección. Con respecto a los equipos de recolección y transporte que le llaman transporte primario, porque son los que de primera instancia recolectan los residuos de la fuente generadora, que en este caso serían pues las casas, ¿no? Las casas de habitación, pues justamente dice lo siguiente, ¿no? Siempre que sea factible, se empleen vehículos con carrocerías de gran capacidad. Eso es común. Bueno, yo les preguntaría qué tipo de capacidad tienen sus vehículos o los vehículos que pasan en sus casas. A lo mejor algunos sí saben, ¿no? Puede ser de cierto volumen, ¿no? Metros cúbicos se maneja, ¿no? De 12 metros cúbicos, 16 metros cúbicos. Bueno, va a depender de cuál vayan y qué mecanismo tengan, ¿no? Porque no es lo mismo los que nada más tienen almacenamiento y les caben 12 metros cúbicos, que además otro vehículo de 12 metros cúbicos, pero que tiene compactación. Pues por supuesto le van a caber más residuos, ¿no? Tiene una palanca mecánica. Pero bueno, aquí dice, ¿no? Provistos de mecanismos de compactación, les decía, que reduce espacios vacíos, ¿no? Haciendo, por supuesto, más eficiente el uso del vehículo recolector y en consecuencia, pues esto nos disminuye costos, ¿no? Entonces aquí les coloqué unas fotos de los más comunes que se han visto, ¿no? Estos, como por regular, por la parte trasera, aquí se ve, disponen los residuos. Bueno, estos que se logran ver, no sé si se alcanza a ver la fotografía o se ve muy pequeña, déjenme hacerlo más grande. Creo que va a ir con esta, pero no sé si me puedo desplazar. Ahí está. Bueno, no sé, creo que al hacerla más grande se ve un poco más borrosa, pero bueno, me refiero a esta, que se logra ver que este mismo vehículo tiene dos almacenamientos, ¿no? Aquí, bueno, se distorsionó la palabra, pero es inorgánica y del lado derecho orgánica. Entonces, véanlo que ya están adaptados para que en un almacenamiento solamente vamos a incluir o depositar residuos inorgánicos y en el otro orgánicos, ¿no? Esto nos ayuda mucho para la parte de su aprovechamiento de los residuos, ¿no? Sin embargo, pues justamente va a depender, porque estos salen más caros, por supuesto, que los que van a recolectarme de manera combinada, ¿no? No tengo esta diferencia de almacenamiento y eso puede ser pues algo que repercuta, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, esto, o bueno, les coloqué otras fotografías, ya va a depender de cuál ustedes pretendan seleccionar en su localidad o en el proyecto que ustedes piensen diseñar el sistema de manejo integral de residuos, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice las principales características, ¿no? Para la determinación del vehículo más conveniente, ¿cuáles son? Pues la selección con base a las características geográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes seleccionan, pues estos, ¿no? Pero imagínense que las calles de su localidad son muy angostas, estos vehículos no van a pasar, ¿no? Entonces no selecciono estos, por ejemplo, ¿no? Tendría que seleccionar otros más compactos a lo mejor y demás, porque si no, no voy a poder transitar en las calles, ¿no? Y eso pasa mucho en las localidades rurales, ¿no? Luego son muy angostas, ciertas calles no voy a poder pasar por ahí, ¿no? Y entonces tengo que adaptarme a cómo sean las características geográficas, ¿no? De la población, ya mencionamos la relación que tiene, cobertura del servicio de recolección, ¿no? O sea, ese vehículo, pues, ¿a qué zona voy a recolectar, ¿no? O qué tantos vehículos necesito para recolectar toda esa zona, ¿vale? Y entonces dice lo siguiente, tipo de caja o carrocería, ya que existen vehículos con carga lateral, no sé si los han visto, carga trasera o carga frontal. Estos que les estoy mencionando pues son las carga trasera, ¿no? En donde aquí como ven a la persona, tiene la bolsa, la coloca acá, no se logra ver aquí ya, pero cuentan con una pala mecánica, ¿no? Justamente es la que va a ir compactando los residuos en todo el almacenamiento que se ve en esta parte superior, ¿no? Bueno, del vehículo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, tipo de mecanismos de compactación o placa de empuje de residuos con la finalidad de aumentar el concepto que ya vimos, ¿no? Desde el tema anterior. Peso volumétrico, que serían toneladas o kilogramos por unidad de volumen, que serían los metros cúbicos, ¿no? O los vehículos incluyen un mecanismo tipo volteo, ¿no? En donde no tienen pala mecánica, sino nada más es el volumen, pero tienen este mecanismo para depositarlos, por ejemplo, en el relleno sanitario, ¿no? Y entonces aquí dice capacidad volumétrica, pues va a variar, ¿no? Yo nada más les coloqué estos valores, pueden encontrar de diferentes volúmenes, pero pueden estar los comúnmente entre 6 metros cúbicos a 30 metros cúbicos, ¿no? Ya va a depender, obviamente, de mayor capacidad, pues son más caros, ¿no? Y bueno, todo esto tómenlo en cuenta, muy, muy importante. Esto de las condiciones geográficas ya no lo mencioné, ahorita me acordé de la parte, por ejemplo, de pendientes, ¿no? No es lo mismo, pues, estar recolectando en una planicie, ¿no? O en una zona donde es prácticamente plano, que empezar a subir pendientes y demás. Yo desde aquí les preguntaría,
¿Ustedes dónde recolectarían primero? ¿Donde hay pendientes pronunciadas, las zonas donde tienen pendientes, o primero recolecto las planicies? ¿Qué me dirían? ¿Qué sería lo bueno? Sería primero las pendientes para ir con menos peso, ¿no? Exactamente. Así se tendría que hacer estratégicamente. O sea, ya es un criterio de diseño lo que les acabo de plantear, ¿no? Ok, ya tengo mi ciudad, tengo que ver, ¿no? Las pendientes, cómo está la topografía de mi lugar, la altimetría, justamente, y entonces decir, ah, no, pues esto tiene pendientes, primero es prioridad. Primero el vehículo lo que va a recolectar es esta zona de pendientes, porque como bien lo comenta el compañero, tengo menos peso en el vehículo, imagínense, ¿no? Primero la planicie y al final la pendiente, va a estar bien pesado el vehículo y va a esforzarse más, va a ser menos eficiente en cuanto a combustible, se traduce todo en costos. Véanla desde ahí, ¿no? Son criterios ya de diseño que intento transmitirles a ustedes, ¿no? O sea, piensen en todos esos aspectos para hacer un adecuado diseño, ¿vale? Bueno, vámonos ahora sí a entrarle al diseño de rutas de recolección. Y entonces aquí dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué es el diseño como tal de rutas de recolección? Pues sería el proceso de recolección bueno, perdón, aquí les defino que el proceso de recolección es la parte medular de un sistema de limpia y tiene el objetivo principal de preservar la salud, ¿no? Pública. ¿Por qué? Porque me estoy retirando los residuos que ya son indeseables para la población en general. ¿Sí que claro? Ahora sí, mediante la recolección de residuos en los centros de generación como casas habitación y transportarlos a un destino, que puede ser un sitio de reciclado, de tratamiento o un sitio de exposición final, que son los rellenos sanitarios, ¿no? En forma eficiente y al menor costo, ¿no? Y entonces dice, ya que es la etapa en la que se emplea un número considerable de recursos económicos. O sea, esta es una parte muy crítica, esta etapa de recolección es muy crítica porque dependiendo de qué también la hagan, qué eficiente la hagan, pues se van a ahorrar mucho dinero o le van a ahorrar mucho dinero al municipio. Qué tan mal la hagan, pues va a salir carísima a lo mejor y entonces en algún punto con el presupuesto que tiene el municipio va a ser hasta inviable, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Si en algún momento a ustedes les llega un proyecto de estos, se dedican a esto, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Hay que tomar todos esos factores que intervienen, ¿vale? Y bueno, aquí este diagrama de lo que es la ruta de recolección, básicamente se trata de eso, ¿no? Ruta de recolección. Por ejemplo, aquí están numerados los nodos, ¿no? Que podrían ser calles, por ejemplo, ¿no? O esquinas como tal. Por ejemplo, aquí vamos de una, puede ser que mi vehículo tenga este recorrido, aquí nada más por seguir el orden de los nodos, así como está. Sería primero va de mi vehículo del punto 1 al punto 2, y luego va al punto 3, va a esta esquina, y va recolectando estos valores que ven aquí, de 24, ¿no? O de 60, que es hasta ahorita donde estoy analizando, son, por ejemplo, el número de casas, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 2, que sería una calle, pues voy a recolectar residuos de 24 casas. Pero de la calle de que va del punto 2 al punto 3, ya son 60 casas, por lo tanto son más residuos, ¿no? Y luego del 3 al 6 son 55 casas, ¿no? Bueno, ahí me faltó ahí seleccionar la flecha. Y entonces sigue del 5 al 6, del 6 al 5, perdón. Aquí perdón, la numeración no corresponde al recorrido, sino aquí lo que hicieron fue 1, 2, 3 y se fueron en orden de arriba hacia abajo, ¿no? En los nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así en orden. Pero ya en la ruta de recolección, que va a ser el recorrido, que va a ser mi vehículo, pues ya no corresponde, por eso se va de 6 al 5 en cuanto a los nodos, luego se va del 5 al 4, pero aquí algo muy importante, si ustedes ven, aquí mi vehículo ya no va a recolectar las casas o la calle que aparece aquí, ¿no? Bueno, la resalto mejor en otro color, en verde o en rojo, que no es un color que no se ha ocupado aquí. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta calle que la coloco aquí, ya estoy diciendo en esta propuesta, muy sencilla, nada más para que se entienda que es una ruta de recolección, mi vehículo ya no va a pasar por esta calle, ¿no? Y entonces tener que hacer los que viven en esta calle, estas 55 casas, ¿no? No les va a quedar de otra más que o irse a la esquina de acá y esperar el vehículo y depositar los residuos, o irse a la esquina 2 y lo mismo, ¿no? Llevar mis residuos y cuando pase el camión, depositárselos, entregárselos. Sí que claro, pero ya mi vehículo no va a hacer ese recorrido, no va a pasar por esta calle. Esto, la planificación, ya la tienen que hacer ustedes, ya dependiendo de por qué. ¿Qué puede suceder aquí? A lo mejor esa calle es muy angosta, ¿no? Para mi vehículo no va a pasar, le va a costar trabajo, ¿no? Y entonces mejor me paro ahí, ¿no? Va a ser una parada ahí de algunos minutos para que las personas que viven en esa calle lleven sus residuos y los depositen. ¿Sí queda claro? Entonces esto, váyanlo pensando. Lo mismo acá, ya no lo analicé, pero de aquí, por ejemplo, me seguí derecho, me pude haber ido a la derecha, ¿no?
y haber recolectado. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que me voy del 4 al 8, recolecto los 50 casas aquí, pero estas 24 pasó lo mismo que las de acá, ¿no? No las voy a recolectar y las personas pues tienen que llevar o al nodo 11, donde sí va a pasar mi vehículo, o al nodo 12. ¿Sí lo ven? O sea, bueno, ahorita se lo estoy explicando así muy sencillo, pero esto es lo que tienen ustedes que, como tal, después de ver este tema, hacer todo esto. Entonces, bueno, ya me voy a ir un poco más rápido. Se va aquí del 8 hasta el 10, luego aquí hace una vuelta, ¿no? Se va hasta el 12, se va hasta el 20 y así sucesivamente hasta que termina, ¿no? Bueno, ya lo voy a acabar prácticamente. De aquí al 18, del 18 al 24, llega al 23 y de aquí ya se va todo derecho hasta que acaba toda esa localidad de recolectar, ¿vale? Pero ya dense cuenta que hay muchas calles en donde en realidad no pasó, ¿no? No pasé por acá, no pasó por acá, ni por acá, ¿no? Ni por acá, ni por acá, ni la de hasta acá, ni esta de acá, ¿no? Bueno, ya me faltó, no sé si me faltó alguna otra, pero bueno, estas calles no pasaron y entonces ahí sí vamos a necesitar que la población de esas calles sí las lleve hasta el punto, ¿no? Hasta la esquina donde pues, el vehículo se va a detener por algunos minutos y entregue su residuo. ¿Me queda claro? ¿Por qué no puede pasar? Es decir, una, por a lo mejor es angosta, las condiciones geográficas, ¿no? El espacio y demás. La otra es porque ya tomé el tiempo de este recorrido y ya asumí los tiempos que se va a quedar en esas esquinas y pues me conviene que, pues, ¿qué sucedería si ustedes quisieran que el camión pase por todas? ¿Qué podría suceder? No sé si con amarillo se pueda ver. ¿Se ve el amarillo? ¿Si se alcanza a ver el amarillo o lo hago con negro? Ustedes díganme. ¿Se ve la flecha amarilla? Sí se ve la flecha. Sí se ve la flecha. Perfecto. Entonces imagínense que vengo del 5, ¿no? O sea, seguí este orden, ¿no? 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 6, del 6 al 5. Y ustedes dicen, ah, pues quiero pasar por todas. Ah, bueno, paso del 5 al 9 y luego me voy hacia arriba. Y luego aquí, ¿qué hago, no? Ah, pues me voy al 7 y luego me regreso. No sé, empiezo ya a duplicar recorridos. Esa también podría ser un criterio que dicen, pues no necesariamente tengo que pasar por todas las calles, porque si lo hago, voy a empezar a duplicar recorridos y eso se traduce también en costos. ¿Sí queda claro? Este es otro criterio que ustedes pueden ocupar para el diseño de rutas, ¿no? De, ok, voy a pasar por esa, pero prefiero no, hacer la menor cantidad de traslapes posibles en cuanto a recorrido se refiere. A eso me refiero. ¿Sí queda claro? ¿Qué es lo común? Que a lo mejor calles no la pasen dos veces, sino mejor avenidas. Las avenidas que tienen más flujo, pues puede ser que digan, ah, en una avenida sí puedo pasar a lo mejor ida y vuelta, no hay ningún problema, es más fluido que pasar una calle, ¿no? En donde a lo mejor ahí pues haya más tránsito, ¿no? Y demás, puede haber más conflicto y todo lo demás, porque acuérdense que los vehículos no son muy compactos, que digamos, ¿no? Por el almacenamiento que tienen que llevar. Entonces, todos esos criterios son los que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Condiciones geográficas, espacio de las calles, también los sentidos, algo que no he mencionado, ¿no? En algunas localidades, solo esa calle va del lado de un solo sentido, ¿no? Va de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no? Y no se permite el flujo de sentido contrario. Por lo tanto, también cuando tracen sus rutas, hay que saber esas calles qué sentido tienen, ¿no? Porque si no, ustedes pueden plantear de, ese sí de vuelta, que se regrese por acá, ¿no? Y cuando ya a la mera hora, cuando ya lo van a hacer, no se puede, ¿no? Es un solo sentido y entonces eso, pues no está bien planeado, ¿no? ¿Sí queda claro? Bueno, esto en esencia sería un diagrama muy sencillo, pero ahora pues vamos a ver los criterios, ¿no? Para poderle entrar. Dice aquí, aspectos a considerar en las rutas de recolección. Y dice lo siguiente, ¿no? Por un lado, sería la cantidad y tipo de equipo seleccionado. Ya los vimos algunos, ¿no? De carga lateral, de carga frontal, de carga trasera y demás, hay que seleccionarlos, ¿no? El tamaño de cuadrilla, pues también, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Nada más el operador solito? Y entonces que todos sean voluntarios, o va a ser el operador y un ayudante al menos, o dos ayudantes. Bueno, ya va a depender de también el presupuesto, porque eso se traduce en presupuesto, ¿no? Frecuencia de recolección, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana voy a pasar a recolectar los residuos, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces, todos los días, una vez nada más residuos orgánicos, otra vez residuos orgánicos, o inorgánicos, perdón, lo que sea, ¿no? Hay que definirlo. Otro, distancia entre paradas y estaciones, ¿no? Una estación o una parada podría ser que de mi vehículo se lo lleven a lo que le llaman estaciones de transferencia. ¿Qué son las estaciones de transferencia? Véanlo ahorita como una obra de ingeniería civil en donde justamente llevamos los vehículos de recolección y vamos a hacer, como su nombre lo dice, una transferencia de esos residuos de ese vehículo a un vehículo de mayor capacidad. Por lo regular, pues ya lo traspasan esos
residuos a unos trailers, ¿no? O sea, unos almacenamientos ya mucho más grandes que los propios vehículos que los recolectaron directamente de las casas, ¿no? Entonces, imagínense, el almacenamiento ya de esos trailers son mucho mayor y entonces hacen esa transferencia, por eso se llaman estaciones de transferencia. Pasan de un volumen más pequeño a un volumen más grande. Sí, que claro, pero esa podría ser una estación. Distancia al sitio, bueno, lo que decía, al sitio de transferencia o al relleno sanitario, a lo mejor no hacemos esa transferencia, sino los mandamos directamente a lo que es el relleno sanitario, ¿vale? Va a depender, ¿no? Cómo ustedes lo estén proyectando. Otro, la maniobrabilidad de los contenedores, ¿no? Les decían, luego son robustos, ¿no? Tienen un cierto espacio y entonces, ¿cómo vamos a hacer la carga y descarga? El vehículo sí se puede colocar ahí y no también no afectamos a la circulación vehicular, ¿no? Porque si se va a quedar ahí parado tantito en lo que maniobra y demás, afectamos o no afectamos, todo eso lo tendrían que ver para pues no estropear de cierta manera la circulación, ¿no? Y sobre todo que repercuta también en su diseño, ¿no? Topografía del terreno, ya dijimos, ¿no? Las pendientes y demás. Tráfico en la ruta, también ya lo comentamos. Parte del tránsito vehicular nos va a influir y nos va a determinar qué horas serían las más adecuadas para recolectar, ¿no? Condiciones en los caminos, ya se los decía, ¿no? Si son angostos, son reducidos, si tienen pavimentación o no, ¿no? ¿Qué tal mi vehículo? Está de plano muy mal esa calle, esa avenida, no está pavimentada, tiene infinidad de baches y demás, pues no voy a pasarla por ahí, vehículo, porque eso me va a traer consecuencias en un periodo largo, ¿no? De tiempo que me puede estropear ahí el vehículo, ¿no? Como tal, entonces eso también se toma en cuenta, ¿no? Otras consideraciones, que sería el tiempo total de cada ruta deberá ser razonablemente el mismo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que vamos a suponer que en una localidad tengo dos vehículos, ¿no? Mi vehículo 1 se va a tardar en recolectar 3 horas toda esa localidad, lo recibe esa localidad 3 horas, por lo tanto mi vehículo 2 en otra zona de esa localidad tendría que tardar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo lo mismo? ¿No? Porque entonces si dejamos que el vehículo 1, por ejemplo, se tarde 5 horas y el otro nada más 2, pues en realidad ahí sería algo nada equitativo de cierta manera, pero eso lo vamos a ver reflejado en la parte de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro, pues en realidad ya terminó a lo mejor su labor, su jornada, vaya, y lo que se podría haber aprovechado en más recolección, pues ya no lo hice, ¿no? Entonces, eso sería como un criterio de ayuda básicamente, que el tiempo de recolección sea el mismo, ¿vale? Y entonces, otra consideración sería que la recolección deberá comenzar lo más cercano posible al encierro. ¿Y qué me refiero a esto de encierro? Me refiero, pues, el estacionamiento como tal de los vehículos, ¿no? Les llaman encierros, es como el nombre técnico que le llaman al estacionamiento que es usado para los vehículos recolectores de residuos, ¿vale? Es encierro, ¿no? Pero es básicamente donde voy a dejar guardado mi vehículo para el otro día, pues otra vez volver a usar y hacer la recolección, ¿vale? Eso es el encierro. ¿Y por qué creen que debe comenzar lo más cercano al encierro? Porque justamente, pues voy a ir por el vehículo y el primer punto que quiero recolectar, pues que esté más cerca de ahí, ¿no? Porque así no tengo que trasladarme hasta el otro extremo, ¿no? De mi ciudad para empezar a recolectarlo, ¿no? Porque tendría que hacer todo ese recorrido y qué mejor que esté muy cercano al encierro, ¿no? Y por ende, que esté más cercano también el fin de mi recorrido, pues lo que es el destino, ¿no? Eso sería como el otro punto, muy parecido a este. Pero bueno, las calles en un solo sentido se tratarán de considerar desde el principio, ¿no? Porque no me puedo regresar, perdón, pensé que tenía este otro, porque no me puedo regresar por esa calle, ¿no? Tómenlo mucho en cuenta. Otro punto, deberán minimizar las vueltas en U. ¿Por qué creen? O vueltas a la izquierda. Porque es muy recomendable que no se den vueltas en U ni vueltas a la izquierda. ¿Alguien quiere comentar esto? Porque será muy problemático hacer una vuelta en U o a la izquierda de un vehículo recolector. ¿Qué me dicen? Sí, porque tienen que maniobrar más, pues. Exactamente. Maniobramos más si lo hacemos. O sea, si ustedes dicen, pues esta avenida podemos hacer U, ok, hay que hacerla, ¿no? Hay que hacer la U aquí y ustedes lo proyectan como un recorrido del vehículo. Lo va a hacer, ¿no? O sea, al final pues, tendría que respetar, va a hacer la ruta, pero necesitan más espacio, van a entorpecer la circulación vehicular. Eso va a hacer que pues, también se entorpezca todo el tránsito y como tal,
le repercuta también a ustedes, ¿no? Entonces, por ende, no se recomiendan estas ni vueltas a la izquierda ni vueltas en U. ¿Sí queda claro? Es como un criterio. ¿Se toma en cuenta? ¿Se puede hacer? Sí. El problema es que esto trae repercusiones, ¿no? Las partes elevadas se tendrán primero, ya lo dijimos, por las pendientes, y generalmente cuando solo se recolecta un lado de la acera, también eso es importante, ¿no? Puede ser que un vehículo solo recolecte un lado de la acera y luego tengamos que pasar por el otro lado de la acera. Esto pasa más en las avenidas, ¿no? Donde a lo mejor nada más puedo pasar por un lado, ¿no? Porque solo es un flujo, me separa un camellón y no puedo, pues así muy fácil pasarme del otro lado. Y entonces, pues justamente tengo que hacer el mismo recorrido, o sea, repetir en la misma calle o avenida, pero para pasar a recolectar la otra acera, ¿no? Aquí dice, cuando solo se recolecta en un lado de la acera, es preferible rodear las manzanas, ¿no? O las calles de esa localidad o esa zona habitacional, ¿no? Sería mejor rodearlas en vez de hacer esas vueltas en U, ¿no? Porque si tú dices, está en una avenida, pues me doy una vuelta en U y ya recolecto la otra acera, volvemos a lo mismo de este punto, ¿no? Y luego, cuando la reacción es por los dos lados, pues es preferible recolectarla en línea recta, ¿no? No sé si en sus calles pasa eso, solamente va deteniéndose el vehículo, ¿no? O sea, conforme va avanzando en sus calles, se va deteniendo, le van dando los residuos, pero no tiene que pasar por las dos aceras, ¿no? Sino conforme va pasando por la calle, va haciendo la recolección de las dos aceras, ¿no? De los dos lados de la calle, vaya. ¿Sí queda claro? Entonces, todo esto es muy importante, que parece algo pues obvio, se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, ahora sí, vámonos a esta parte de lo que son dos, digamos, elementos muy importantes en el diseño de rutas, ¿no? Lo que le llaman macrorruteo y microrruteo, ¿ok? Es decir, estos dos elementos los van a tener en cualquier diseño de rutas de recolección. Los dos elementos, el macrorruteo y el microrruteo, perdón. ¿Y qué es una microruta? Pues sería el recorrido específico que debe cumplir cada vehículo donde ha sido asignado. Es decir, es propiamente el recorrido que hace el vehículo que, por ejemplo, le recolecta la basura de sus hogares, ¿no? O sea, ese recorrido que hace ese camión que le recolecta en sus casas, ese es microrruteo. Es decir, a lo mejor dicen, pues de mi calle se va a la calle de enfrente y luego se va a la calle del lateral y demás. Bueno, todo ese recorrido desde el inicio hasta que lo va a llevar al destino, ese es microruta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la macroruta? Pues la macroruta sería una mayor escala, sería el área o superficie que es atendida diariamente por todos los vehículos. O sea, que si mi localidad, mi población, pues voy a tener 5 vehículos, ¿no? Hay 5 vehículos que me recolectan todos los residuos de esa población. Pues en conjunto, o la suma, por así decirlo, ¿no? De esos 5 vehículos, de esas 5 rutas, me forman mi macroruta. ¿Sí queda claro? O sea, véanlo como individual. Microruta es el recorrido individual por vehículo. Y macroruta, pues ya es en conjunto toda mi localidad, ¿no? O sea, tomar en cuenta todas las microrutas, ¿vale? Es decir, está integrada por las microrutas, como aquí dice, ¿no? Entonces, fundamentalmente se trata de diseñar el tamaño de cada una de las rutas en forma tal que la cantidad de trabajo, y este es otro criterio, diario, que realiza una cuadrilla, ¿no? De trabajadores, pues sea similar a la de cualquier otra, ¿no? Lo que les decía, si no se va a traducir de que, pues ellos pudieron haber recolectado más zonas, porque terminaron mucho más rápido, es mucho más corta su ruta. No, pues entonces como es más corta, pues ahora recolectan esta parte, ¿no? Y al final que sea muy equitativo, ¿no? Porque si no, si es muy diferenciado esto, va a repercutir en costos, ¿no? Aquí dice, el tamaño de cada una de las rutas generalmente se determina en función del número de manzanas o kilómetros de vías a atender, ¿no? O sea, ya sea las manzanas es un criterio o el recorrido es otro. ¿A qué se refiere con manzanas? Que la misma cantidad de casas habitación que recolecte el camión 1, pues recolecta el camión 2 y el camión 3 y el camión 4, ¿no? Ese podría ser un criterio. O en distancia lo mismo, ¿no? Ok, el camión 1 va a recolectar 30 kilómetros. Pues también el camión 2, que más o menos, a lo mejor no exactamente va a recolectar lo mismo, pero se acerca este valor, ¿no? Lo mismo para las demás. Pueden ser cualquiera de las dos o tomar los dos y que sea lo más parecido posible, ¿vale? Esto también parece así muy, muy lógico, pero se dificulta ya en un diseño de rutas, ¿no? Y bueno, entrando ahora sí a otro término muy importante, le llaman sectorización, es decir, llevar a cabo sectores, ¿no? Zonas de análisis. Y dice lo siguiente, el primer paso será sobre un plano de la ciudad, es decir, como dato básico, necesitamos tener el plano de la ciudad, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con plano de la ciudad? Pues que tenga las calles, ¿no?
las calles de la población, las avenidas principales, sentidos de las calles, ¿no? Cómo es el sentido de los flujos. Todo esto es lo que como dato básico que debemos de tener, porque si no va a ser muy complicado que nosotros empecemos a, ahora sí, a definir la trayectoria de las microrutas, ¿no? Es muy complicado si no tenemos esta información. Entonces aquí dice, ahora sí entraríamos a la sectorización, que sería básicamente esto que dice a continuación, dividir la recolección en grandes zonas. Eso es sectorización. Sectorizar, vaya, ¿no? Es dividir, hacer una división de toda mi superficie a recolectar en zonas más pequeñas, ¿no? Entonces aquí dice, lo más homogéneas posibles en cuanto a características de producción, topografía, tipo de residuos y cuyos límites estén delimitados por accidentes geográficos. ¿A qué se refiere con esto? Que a lo mejor un límite me puede ser un río, ¿no? Tengo una localidad que hacer la recolección de los residuos, pero hay un río que me separa una parte de la ciudad con otra, ¿no? Y puede hacer que digan, pues hasta donde está el río sea una limitante para esta microruta. Y del otro lado del río, pues que sea otra microruta, ¿no? Este tipo de situaciones se toman en cuenta, ¿no? O por instalaciones urbanas, como dice aquí, ¿no? Así un río o una avenida de amplio tráfico o tránsito vehicular servirán como límites, ¿no? Y el objeto de esto es lograr una amplia fluidez dentro de las rutas. Eso es lo que queremos para que no nos aumenten los costos, ¿no? Véanlo ustedes como en maquinaria, seguramente lo han visto en construcción, ¿no? Cuando ustedes tienen en construcción, ¿no? En el área de construcción, en una obra de ingeniería civil, mientras más tiempo tengan parada una máquina, más costos les da, ¿no? Porque el rentar una máquina es muy costoso, ¿no? Y tenerla parada, que le llaman tiempo muerto, pues es costoso. Véanlo también reflejado o trasládenlo a este tema de sistema de recolección, ¿no? Que justamente sería, ok, entre pues, me esté más atorada mi máquina, mi vehículo recolector en el tráfico, pues obviamente más probable que contamos con modelos matemáticos, ¿no? Modelos matemáticos que nos permiten pues hacer estimaciones, ¿no? De fenómenos naturales o circunstancias reales, ¿no? Y entonces siempre aplicamos algoritmos, ¿no? Ecuaciones y demás, pero aquí algo muy importante. En cuanto a diseño de rutas de recolección, no existe algoritmo como tal, ¿no? O un programa para hacer macrorutas o microrutas, ¿no? Aquí dice, ¿no? Contando con elementos descritos, dice aquí, ¿no? Dividirá la ciudad en n partes iguales, que es la sectorización, de tal forma que cada una de esas áreas genera aproximadamente la cantidad de residuos sólidos urbanos. O sea, no existe, en resumen, esto que pues resalté en un rectángulo azul, no existe ni programa, ni algoritmo, ni ecuación, ni modelo matemático que ya ustedes nada más digan, pues coloco los datos y ya tengo la ruta, ¿no? No, no existe porque ya se dieron cuenta que existe una gran cantidad de variables, ¿no? La topografía, ¿no? El sentido de las calles, las pendientes, ¿no? ¿Qué tipo de vehículo voy a hacer? La composición de los residuos, o sea, son tantas variables que no hay algoritmo o ecuación alguna. ¿Sí que claro? Claro que sí van a encontrar programas en donde pueden meter muchas variables y les va a facilitar, pero como tal, que ya de manera muy directa lo hagan, pues no. Y entonces vámonos con el macroruteo para que quede bien claro. Les coloqué este pequeño diagramita. Dice aquí, es la asignación, perdón, de vehículos recolectores en diversas áreas de la ciudad para realizar la recolección. Y es donde dividimos la ciudad en varias zonas. Como ven aquí, está la zona 1, ¿no? Zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6. O sea, ya dividí toda mi localidad que voy a realizar la recolección o que tengo que hacer la recolección en 6 zonas, ¿no? Si ustedes lo piensan, a lo mejor de primera instancia pueden decir, como que la zona 2 es más grande que todas las demás, ¿no? De hecho, la zona 6 se ve muy pequeñita y la zona 1 también, ¿no? Entonces, pero aquí es donde ya entra la diferencia, ¿no? A lo mejor en la zona 1 tiene mayor población, hay más densidad poblacional, y la zona 6 también, que a lo mejor la zona 2 y 3, ¿no? Que son más grandes, por ejemplo. Sí que claro, es decir, tomando todos estos variables que acabamos de comentar, es como ustedes empiezan a sectorizar. Y justamente todo esto, pues empezaríamos ya a colocar rutas, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, los principales requerimientos de información, pues es un estudio de generación, eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? Saber la cantidad de residuos que se van a generar en la zona, lo sabemos con ese estudio, ¿no? Estratos socioeconómicos con su generación per cápita, ¿no? O generación por día, por semana o por mes, que esto ya, al hacer las conversiones, pues ya es muy sencillo, ¿no? Generación y localización de otras fuentes, ¿no? Es decir, ¿no? A lo mejor no solamente es zona habitacional, también vamos a hacer la recolección de una zona comercial. Entonces hay que tomarla en cuenta.
no se podría decir que es igual, ¿no? Que una zona habitacional, pero también va a tener una cierta generación. Y por supuesto, en una zona comercial, pues también tener su estudio de generación, ¿no? Datos de la densidad poblacional, pues sí, por cada una de las macrorutas, ¿no? En que se planea efectuar el servicio de recolección. Sí que claro, entonces hay que saber la densidad porque acuérdense que a mayor población, mayor generación, ¿no? Mapa actualizado y detallado de la ciudad que contenga información de que, les decía yo, ¿no? Barreras naturales, ¿no? Que delimiten zonas, zonas de tipo de servicio y frecuencia de recolección propuesta, sentido de las calles, pendientes, eh, tamaño también de las calles, ¿no? Saber si mi vehículo puede pasar o no, si están pavimentadas o no. Todo eso, que son muchos aspectos, en realidad se toman en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es el microruteo? Recorrido específico que deben cumplir diariamente los vehículos de recolección, ¿no? Ustedes ya saben, les decía yo, el vehículo, recorrido que hace es el vehículo que pasa en sus casas, ¿no? A recolectar sus residuos, ¿no? Entonces, para realizar el diseño de microrutas, que necesitamos identificar políticas y regulaciones existentes, ¿no? Es decir, tomar en cuenta ya los instrumentos legales establecidos por el municipio. Acuérdense que la parte de recolección de residuos está a cargo o la gestión la llevan los municipios, ¿no? Entonces, cantidad de personal y los tipos de vehículos en el caso de los sistemas de operación, igual, ¿no? ¿Cuántas personas van a operar? Nada más es el chofer o el conductor, el operador de la unidad, o hay más, ¿no? Siempre que sea posible, las rutas deben de estar diseñadas para que comiencen y terminen cerca de una vialidad principal, tomando en cuenta las barreras topográficas y físicas como límites, ¿no? ¿Por qué cerca de una vialidad? Porque les decía, el flujo es mayor, ¿no? Esto es otro criterio que pueden tomar en cuenta. También va a depender de la avenida, ¿no? Porque si ya saben que ustedes que esa avenida, aunque sea muy importante de esa ciudad y lo demás, pero pues tiene mucho tránsito vehicular, pues a lo mejor no es lo ideal, ¿no? Que pase mi vehículo por ahí. ¿Sí que claro? Entonces, bueno, vamos a entrarle, digo, todo esto ha sido muy teórico, ya vamos a entrarle a parte más práctica. No sé si nos dé tiempo porque ya quedan un poquito más de 20 minutos, pero vámonos ya con el diseño de rutas, ¿no? ¿Qué se toma en cuenta en el diseño de o cálculo de una ruta, ¿no? Entonces aquí dice, considerando los movimientos del vehículo recolector y asumiendo que viaja 2 veces al sitio de disposición final, tendremos el siguiente esquema, ¿no? Esto está asumiendo dos cosas, ¿no? Que el vehículo tiene que viajar 2 veces, ¿no? Entonces vean el garage o lo que le llaman encierro. Acuérdense que pues aquí los términos que se ocupan, el término técnico para guardar o el estacionamiento como tal de nuestro vehículo recolector, le llaman encierro. Y entonces, véanlo, aquí hace el recorrido, ¿no? Por ejemplo, aquí recolecta esas casas y se va, ¿no? Bueno, aquí está el diagrama muy sencillo, pero imagínense, ya hace una recolección, un microruteo, ¿no? Hizo una recolección de todas esas calles y luego va a dejarlos ahora a nuestro sitio de disposición final. A lo mejor todo de acá es un relleno sanitario, por ejemplo, ¿no? Entonces mi vehículo llega al relleno sanitario, deposita los residuos y luego se tiene que regresar a otra zona, o no, a lo mejor no a la misma zona, si todavía le falta, de otra parte, por supuesto, de la población, o se va a otra parte de la población a hacer la recolección, ¿no? Al final, ¿qué va a hacer? Tendría que regresar al relleno sanitario a volver a dejar los residuos y luego ahora sí, ya que se terminó, ahora sí todo su microruteo, pues tendría que regresar al encierro. Así que, digo, este esquema es muy sencillito, pero es para que vean todos los elementos que intervienen, ¿no? Ahora, ¿qué puede suceder? Aquí yo mencioné que es un relleno sanitario, pero ¿qué otro destino podrían tener los residuos? Pues puede ser una planta de transferencia o estación de transferencia que le llaman, podría ser una planta recicladora, ¿no? O sea, el camión llega aquí, lo vierto porque a lo mejor recolecté de manera separada puro plástico, ¿no? Y entonces llevo el plástico justamente a una planta o una empresa que me va a reciclar el plástico, ¿no? O que lo va a reciclar. Así que claro, todo depende de cómo gestionen ustedes sus residuos, ¿vale? Y entonces a todo esto, ¿a qué voy? Que el cálculo de la ruta en cuanto a tiempo se refiere estaría dado por esta ecuación. En realidad es una suma en realidad de puros tiempos, si lo ven. Dice aquí, al considerar el T como tiempo disponible total, o sea, se refiere a esto, y descontando, ¿no? De la jornada los tiempos de descanso, ¿no? Las horas de comida y toda esta parte, que se tendría de manera oficial, pues se tendría que es la suma de tiempos, si ven, tiempo 0, tiempo 1, hasta tiempo 8. ¿Y qué es el tiempo 0? Es el tiempo en el encierro antes de salir de la ruta, ¿no? ¿Y cuál es el tiempo 1? El tiempo recorrido del encierro a la primera ruta de recolección. Y aquí resalté dos, si lo ven, están un poco más resaltadas en negritas. El tiempo 2 dice tiempo de recolección de la ruta 1, ¿no? O sea,
todas las calles va a recorrer ese vehículo como primera ruta, ¿no? Y luego tiempo 3 vuelve a ser el tiempo que va de la ruta 1 al sitio de exposición final, ¿no? Y luego el tiempo que se tarda en descargar, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a ser el único vehículo, nada más llega y lo descarga ya, ¿no? Llega y en esos sitios de exposición final tienen un control de lo que les va ingresando a su relleno sanitario, ¿no? Es decir, con una báscula va ingresando el vehículo y los pesan, ¿no? Pesan al inicio, es decir, vehículo más residuos, los pesan al final, vehículos sin residuos, y pues tienen los residuos que se quedaron en el relleno sanitario. ¿Sí que claro? Entonces, básicamente hay que hacer eso, entonces hay que esperar, ¿no? No es tan fácil ese tiempo que toman los vehículos en ese sitio, ¿vale? Tiempo 6, que también lo resalté, tiempo de la ruta de recolección 2, y luego ya sería el tiempo de recorrido al sitio de exposición otra vez, y luego ya como terminó su jornada o sus microrutas, pues ahora sí ya se va al encierro o al garage, ¿no? ¿Por qué resalté estos dos? Porque justamente estos dos son los que tienen más peso o más puntos críticos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que realmente ya en la población van a pasar por las calles, las avenidas y demás, y es donde, digamos, va aquí a implicar mucho su astucia, su habilidad como ingenieras o ingenieros civiles para diseñar bien las rutas, evitar, ya vieron los criterios, ¿no? Evitar las US, empezar primero por las pendientes, bueno, las zonas elevadas, me refiero. Todo esto es donde ya involucra, ¿no? Si no lo hacen bien, ¿qué va a suceder con estos dos tiempos? Que si lo hicieron mal, se pueden incrementar tan grande que puede impactar ya pues a ¿no? Sobre todo a su tiempo total, pero es donde ustedes pueden reducir significativamente el tiempo, tomando en cuenta esto, también los horarios, ¿no? O sea, son muchas variables, ¿no? Que no haya mucho flujo vehicular y entonces a lo mejor paso a recolectar muy temprano, como por ahí mencionaban las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana, o muy noche, ¿no? Y entonces me evito ese tráfico vehicular. ¿Se queda claro? Pero bueno, sería en realidad una suma y es lo que les coloqué en esta diapositiva, ¿no? El tiempo 2 y 6. Dice aquí, ¿no? Según la ecuación, se ve claro que con una mejor utilización de los recursos disponibles se puede minimizar los tiempos 2 y 6, que serían las rutas de recolección de los dos vehículos, ¿no? De esta manera se sustenta la necesidad de definir más lógicamente la localización de los encierros, ¿no? O sea, no tan fácil decir, ¿dónde voy a guardar los vehículos, ¿no? Pues hay que seleccionar adecuadamente, ¿no? Para que no esté muy lejos de, pues, el último punto, por ejemplo, ¿no? O el primer punto, podrían ser cualquiera de las dos. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, a veces no se puede, a veces dicen, pues ya donde los vamos a cerrar está bien lejos, porque es el único lugar donde los puedo guardar, ¿no? Pues ni modo, a veces ya son limitantes que no pueden controlarlo, pero en la medida de lo posible, pues hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, ahora vámonos con una gráfica que les va a servir de mucha utilidad en esto del diseño de rutas de recolección. Si ustedes observan, tenemos, le estoy proyectando una gráfica, ¿no? ¿Y qué vemos en esta gráfica? Hay dos ejes, el eje horizontal, que serían tiempo en horas, y el eje vertical, que sería costo en pesos por cada tonelada de residuos, ¿ok? Entonces pongan mucha atención. Si ven aquí, tenemos como esta línea que tiene rombos, sería la recolección. Y vemos una línea aquí que pues casi es constante, no es exactamente constante, ¿no? Pero se ve muy constante y esta es la transferencia, se refiere a los sitios o estaciones de transferencia, ¿no? Y entonces lleva como nombre esta curva distancia económica en una velocidad promedio que es una velocidad promedio que tienen los vehículos de recolección, que serían 40 kilómetros por hora, o sea, estos no, pues obviamente no van a ir a mucha velocidad, son velocidades bajas, ¿no? Comparado con otro tipo de vehículos, pero sería como tal el promedio, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos aquí en el análisis, no? Aquí, por ejemplo, empezamos a ver de cero, ¿no? Por ejemplo, en una hora, ¿qué podemos ver en la parte de recolección? En una hora, por ejemplo, pues aquí en cuanto al costo en pesos por tonelada, me saldría en una hora de recolección, me va a salir, no sé cuánto lectura le dé, ¿no? Como 2,000, ¿qué será? 300, 2,300 más o menos, 2,300 pesos por cada tonelada de residuo cuando me tardo una hora en recolectar esos residuos. ¿Sí queda claro? Está así como se le diría, ¿no? Es decir, en 2 horas, vámonos con 2 horas, pues en 2 horas que me tarde en recolectar los residuos, ahora ya me aumentó el costo, ¿no? Porque pues obviamente me va a tardar más en pasar, más combustible, o sea, vean todo lo que se involucra aquí, ¿no? Por lo tanto, para recolectar en residuos por 2 horas, ¿no? En este tiempo,
me va a salir ya en cuánto le calculan. 4,000, ¿qué será? 700, más o menos. Digo, ahorita lo hice así muy rápido. 4,700, no lo he colocado, pero para que quede bien claro, ¿no? No sé, más o menos. O si ustedes ven un costo mejor que el que yo le estoy dando, me dicen y lo colocamos, no sé, aquí le puse 2,300. Digo, es un valor nada más ahorita de manera rápida. Y entonces, esto es el costo que me saldría por tonelada, bastante caro, ¿no? Y entonces, si ven aquí, ya empieza a ver, ya vamos a llegar a la franja de la transferencia, ¿no? Que aquí la resalto en verde, ¿no? Ya llegamos casi a la franja, bueno, perdón, me quedó encimada, a la franja de la transferencia, que sería aquí, a partir de los 5,000 pesos por tonelada. ¿Qué quiere decir esto, no? Vamos a analizar otro punto. Por ejemplo, ahora vamos a analizar de 3 horas. A las 3 horas que yo me pueda analizar un residuo, pues el costo que ya me va a asumir esto ya es de casi que 6,900, más o menos, de que lo ven. Voy a colocarlo, ¿no? Como 6,900, aquí nada más de rápido, puede ser un poquito más. Lo voy a dejar en 6,900. Y entonces, lo que nos está diciendo la gráfica es que a partir de 5,000 pesos por tonelada, me conviene ya, es decir, voy aquí a hacerlo en rojo para que resalte. Si nos encontramos ya en toda esta área superior de la gráfica, a partir de esta línea de transferencia, ¿no? Me conviene, o sea, si nos encontramos en toda esta zona roja, que con este rectángulo rojo, me conviene más hacer ya una estación de transferencia que, es decir, que mi vehículo la lleve a una estación, a un punto en donde voy a hacer la transferencia de ese vehículo, de los residuos, de ese vehículo de menor capacidad a un vehículo de mayor capacidad. ¿Sí queda claro? A que el mismo vehículo pues los lleve a una disposición final. No sé si se entiende la gráfica. O sea, si ya me posiciono acá arriba, de acuerdo a mi análisis, me conviene más, si ya me tardo con el vehículo, mandarlo hasta el relleno sanitario 3 horas. De hecho, lo podríamos analizar. No 3 horas, ¿no? Yo lo hice con este ejemplo. Pero ¿qué tiempo más o menos le ven aquí? Más o menos sería más o menos como por aquí el cruce, ¿no? Más o menos, si no me fui desviado ni nada. ¿Cuántas horas le calculan? ¿2 punto qué? ¿2.3? ¿2.2 horas? Ok, a partir de más de esos 2 horas con 20 minutos en recolectar los residuos, me conviene que mi vehículo, que me está recolectando los residuos de las casas, no me lo lleve hasta el sitio de disposición final, sino que antes haga una parada en una estación de transferencia. Buenos días. Así que claro, bueno, aquí estamos justo en el límite, ¿no? Pero en el ejemplo que aquí coloqué de 3, ya se ve claramente, ¿no? Me va a salir muy costoso esto, y si yo coloco una estación de transferencia, me reduce los costos. ¿Sí queda claro? Por lo cual, entre más me aleje de esto, o sea, ya para 4 horas, que mi mismo vehículo me lo lleve al sitio de disposición final, me saldría ya carísimo, ¿no? Me va a salir más de 9,000 pesos. No sé si se entienda la gráfica. Voy a deseleccionar todo esto para que quede un poco más claro. Es decir, en resumen, si ustedes se posicionan en su análisis arriba de esta línea de transferencia, conviene más colocar una estación de transferencia. Si ustedes están por debajo de esta línea, conviene más que su mismo camión lo lleve directamente al sitio de exposición final. ¿Sí se entendió la gráfica? No sé si haya dudas, comentarios, díganme por favor. Profe, ¿por qué conviene más hacer la transferencia? Ok, porque lo que vas a hacer es pasarlo de un vehículo, por ejemplo, tu vehículo era de 8 metros cúbicos, ¿no? Le caben 8 metros cúbicos de residuos. En la transferencia vas a traspasar esos 8 metros cúbicos a un tráiler, por ejemplo, a una, digamos, almacenamiento de un tráiler que ya no va a tener 8 metros cúbicos, ¿no? Ya puede tener, por ejemplo, 40 metros cúbicos. Y entonces ahí en ese almacenamiento de ese tráiler, pues ya no te va a caber lo de solo un camión, ¿no? Sino lo de varios camiones. Eso va a reducir costos de que mi vehículo, que lo lleve, ¿no? De ahí, es decir, que haga el recorrido hasta el relleno sanitario, a lo mejor es muy lejano, ¿no? Y entonces, si lo llevo así, pues en lo que se fue a llevar los residuos, los 8 metros cúbicos, hasta el relleno sanitario, que se pudo tardar mucho tiempo, y luego regrese otra vez y me haga el siguiente recorrido para seguir recolectando, y otra vez los lleve al relleno sanitario, que está muy lejano a la zona, pues me va a salir muy costoso en cuanto a gasolina se refiere, ¿no? Porque tiene que llevarlos hasta el sitio y luego regresar, y luego otra vez que se llene, volverlos a llevar y otra vez regresar o llevarlos ya al encierro, va a ver de cuántas rutas tenga asignada ese vehículo.
pero eso se me va a traducir en mucho costo. En cambio, si yo lo llevo a un punto, a lo mejor intermedio, en donde ahí coloqué mi estación de transferencia y entonces todos los vehículos me lo llevan ahí, me lo transfieren a un tráiler y ese tráiler va a ser el único vehículo que lo lleve a todo ese volumen ya muy grande, ¿no? 40 metros cúbicos, por ejemplo, hasta el relleno sanitario, me va a ahorrar costos. No sé si lo vean. Es decir, ahí va a depender también de la eficiencia del vehículo. Puede ser que el tráiler consuma más gasolina que uno de los vehículos, pero no voy a llevar a todos los vehículos al relleno sanitario y que regresen. Me saldría muy caro. No sé si con esto contesto la duda y queda más claro el por qué. Es mejor contar con este sitio de transferencia. ¿Sí quedó más claro esta estación? La justificación de la estación de Sí, profe. transferencia. ¿Sí? Muchas Correcto. Perfecto. Entonces, la pregunta que me pueden hacer aquí es, ¿cómo se obtuvieron estos datos? Ah, pues ya nos facilitaron ya mucho este criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertos autores, o sea, ya muchos autores hicieron este análisis, ¿no? En cuanto a costos y ya en pesos, ¿no? Justamente mexicanos, sobre todo, ya lo tienen, ¿no? Y entonces hicieron este análisis, ¿no? De que a cierto tiempo ya no es viable que esos vehículos me lo lleven hasta el relleno sanitario. Mejor coloco la estación. Porque ya, económicamente hablando, haciendo un balance beneficio-costo, ya no es viable, ya no es factible. ¿Sí queda claro? Esto ya no lo ahorraron, hicieron experimentación, ¿eh? Con tal vehículos y con esta velocidad, acuérdense, ¿no? Esta velocidad que sería como la promedio de estos vehículos, hicieron ese análisis y entonces ustedes ya nada más analizan, ¿no? Colocan su plano, empiezan como ingenieros o ingenieros civiles a hacer su diseño, ¿no? De rutas y dicen, mira, este vehículo pues se llevaría ya 5 horas, ¿no? En hacer todo este recorrido, ¿no? Entonces ya estamos hasta aquí, ¿no? No, yo creo que no conviene y entonces o le disminuyo el recorrido que va a hacer o coloco una estación de transferencia. ¿Sí queda claro este criterio? Es muy importante, ¿no? O a lo mejor ese vehículo digo, no, entonces voy a requerir otro vehículo, ¿no? Mejor que sean dos, que no será uno, y que se dividan entre dos el recorrido que van a hacer, y entonces ya me bajan el tiempo a 2 horas y media, ¿no? Y entonces a 2 horas y media, a lo mejor ya digo, bueno, aquí ya estamos dentro del poquito más arriba del límite, y ya tendría que evaluarlo a conciencia, ¿no? De si coloco estación o no la coloco, a lo mejor ya no. Digo, bueno, aquí lo que me voy a ahorrar no es tanto, y entonces ya no coloco estación. Sí queda claro los criterios que tienen que estar usando ustedes ya para definir cuántos vehículos requieren. Claro que está en función de otras variables, ¿no? Que luego no controlamos, como es el dinero, ¿no? O sea, si ustedes les dan dinero nada más para 3 vehículos, por más que quieran tener 5 vehículos y 5 rutas, ¿no? Y cada vehículo con su microruta, no van a poder porque no los van a poder comprar, ¿no? Hay que ajustarse, por supuesto, al presupuesto, pero pues sí depende de muchos factores. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, comentario al respecto. Inquietud. ¿Sí se entendió esta gráfica? ¿Quedó claro? Por el momento sí. Todo bien, ok. Ya no nos dio tiempo de llegar al ejercicio, en donde ya va a ser una actividad más dinámica, ¿no? De cálculos y demás, que lo haríamos el próximo jueves. Y justamente después de que veamos esta actividad, es decir, ahorita nos les llegaría tarea, la tarea la tendrían hasta el próximo jueves y acuérdense, les dejo toda una semana para que la entreguen, ¿no? Entonces, lo voy a parar hasta aquí porque ha sido muy teórico, digo, ya quedan prácticamente 5 minutos. Entonces, no sé si haya más dudas, voy a dejar de presentar tantito, dudas, comentarios, inquietudes. Estoy revisando aquí el chat si hay dudas, pero no, ¿verdad? Están diciendo que todo bien. Ninguna duda, ¿va? Creo que no. Correcto, bueno, si no hay ninguna duda, todo bien, por ahí me están diciendo. Pues sería toda esta sesión. Les voy a devolver. Ay, perdón, ahí vi una duda, no la había visto, pero